Ya, listo. Entonces, solo repito para que todos sepan qué estamos haciendo. Ahí ya tenemos 2 personas en espera. Déjenme solo admitirlos. Ya está. Entonces, dejemos que entren para que puedan saber qué estamos haciendo. Hasta eso ustedes pueden ir pensando ya en una pregunta. Hola, Yoli. Hola, buenas tardes. Qué gusto tenerte aquí a los años. Ya las extrañábamos, chicas. Ahí también veo a Celes. Hola, Yoli. Hola, mucho gusto de verlos nuevamente. Hola, Cele. Hola, Celes también. Hola, A Cele. ver, Hola, chicas, Yoli. las pongo en contexto que vamos a empezar con una mini actividad como siempre. Les había dicho que piensen en una pregunta para hacernos sobre, ¿prefieres esto o esto? Esa es la actividad. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar, voy a ir a mi izquierda que tengo en mi pantalla Margarita. Entonces, Margarita, ¿tú eres una persona de gatos o de perros? De ¿Prefieres los perros, gatos o los perros? ¿Por qué? de perros. Porque los perros son leales, los gatos son engreídos. Se van nomás. Sí, no, ellos son pagados, en cambio los perros son leales allí, te siguen a donde sea. Súper. Bien, Margarita, una pregunta. Voy a decirles yo ya, solo porque están en orden. Entonces, Ya. Margarita, una pregunta a Fátima. Fátima, ¿prefieres el calor o el frío? El frío. Y me quitaste mi pregunta. Pau, no tengo pregunta ahora. Porque eso sí te iba a preguntar. La ¿Y por probabilidad qué de que prefieres haga esa el frío? pregunta era alta. ¿Por qué prefiero el frío? Porque puedo buscar mucha ropa y se me quita el frío. Cambio el calor, ni porque me quite. Sigo teniendo calor, entonces me desespera el calor. Sí. Ya te tocó pensar en otra, Fátima. ¿A quién Para le que le tiene que hagas a preguntar Yoli, Fátima? A que la tengo en Yoli. a la derecha. Ok. Ay, Dios, ¿qué le pregunto? Así. ¿Qué prefieres, lo dulce o lo salado? Ah, yo prefiero los dulces. Ah, ok. ¿Por qué? Soy amante de los dulces. Súper. Sí. Gracias, Jelly. Yoli a David. ¿Qué prefieres, David? ¿Bebidas calientes o frías? Wow, calientes. Sí, calientes. Lo que pasa es que vivo en Quito y justo ahorita está lloviendo. ¿Eres cafetero? Sí, y me gusta mucho el café y de hecho como voy a dar clases ya mismo, me compré un café. Y es que eso es. Y como voy bastante a la montaña, sí prefiero bebidas calientes. David Eso a es. Celes. David Aceles. A ver, ¿tú qué prefieres? ¿Mar o montaña? Me lo Celes. puso difícil. Eh, entre mar y montaña, creo que prefiero la montaña. Me gusta mucho el aire, subirme a los árboles. Cuando era pequeña subía mucho a los árboles. Entonces me recuerda mucho eso, por lo mismo. A Pau, ¿le gusta más el verano o el invierno? No lo sé, porque acá vivimos una eterna primavera, en realidad, aunque ese frío no es un invierno ni un verano. Entonces, la verdad es que a mí el calor no, insoportable, extremo no me gusta y el frío también. He vivido una época de frío intenso, de verdad, he pasado mucho frío en la época que yo viví en Argentina, en una casa que no tenía calefactor ni nada, entonces me ponía chompas y tengo ese trauma psicológico de haber vivido en un lugar donde no lograba calentarme y de verdad la pasé frío. Entonces, la verdad es que siempre prefiero el frío más, pero cada vez que pienso en esa elección digo, oh no, pero cuando viví el frío extremo no me gustó. La verdad que no sé. Me gusta el punto intermedio, no hay. O el verano de Quito. Ese verano sí me gusta. Que no es un verano de Guayaquil, que es horrible,
intenso, entonces ese verano me gusta. Mm. Súper, gracias. Ven que siempre que jugamos alguna cosa así nos conocemos un poquitín más. A mí me encanta escucharlos ahí. Bien, entonces verán, ¿cuál es el plan del día de hoy? Hoy es la última reunión de principios, que vamos a trabajar los principios. De hecho, como ya vieron en la discusión, que ya también vi que muchos de ustedes ya comentaron, vamos a trabajar sobre el principio obtención y uso de la evidencia del pensamiento del estudiante. Pero vamos a dividir, ya mismo debe estar por llegar Cali, que está, lamentablemente Cali está con un programa de Galápagos, por eso es que le coincide siempre estos horarios y ella llega tarde, pero ella dijo que va a intentar llegar un poco más temprano de hoy, porque ella quiere conversar con el grupo en general para contarnos un poco qué vamos a hacer a nivel de evidencia de ustedes. Obtención y uso de la evidencia de su aprendizaje en general en este módulo. Entonces, hemos conversado con ella a nivel general de qué es lo que queremos hacer, porque yo sé que cuando empezamos el módulo, hablamos sobre cuáles eran como las ideas que teníamos acerca de este módulo y ya lo estamos terminando y entonces definitivamente hay cosas que nos fue bien, cosas que no nos fue bien y queremos repensar la forma de evaluar también este módulo. Entonces, con ella vamos a conversar al final un poquito sobre eso para tener una idea. Y hemos decidido también que dado que yo no los he visto hace mucho tiempo, a muchos de ustedes en general hemos tenido una asistencia intermitente, vamos a hacer una sesión última de cierre donde esperamos que puedan estar todos, porque sé que hoy día, por ejemplo, Caro no iba a poder estar y no me ha contestado Sandra tampoco si iba a poder llegar y yo creo que no porque está en vacaciones. Entonces, para hacer un último cierre donde me gustaría si pudiéramos hacer un súper esfuerzo de estar todos en este cierre y poder discutir sobre todos los principios de manera general, hacer una dinámica final, ya voy a pensar en un juego en el que podamos, como hicimos la última vez, un Jamboard o alguna cosa así, un Jeopardy o alguna cosa así de juego para volver a topar los principios y compartir. Pero sobre todo, lo más importante al final tiene que ver con trabajar con cualquier cosa de evidencia nuestra. Entonces eso vamos a terminar conversando al final. Simplemente para aclarar cuál es la estructura de hoy, vamos a empezar con la parte de evidencia, obtención y uso de evidencia del pensamiento y terminamos con la obtención y uso de evidencia del pensamiento de ustedes, ¿ya? Entonces, yo quisiera, como siempre, escucharlos acerca de cómo les ha ido revisitando este principio, que ya lo habíamos hablado, que ya hemos pasado por él, que de hecho ya vi, a mí me gustó mucho que Cali dejó un comentario el día de ayer con un ejemplo de cómo obtener la evidencia grupal del pensamiento grupal de los estudiantes y vi que Margarita también dejó un ejemplo de un problema que plantea en clase. ¿En qué clase planteas eso, Margarita? Depende, porque hay varias. Hay algunos, ese sí, pero ese lo he hecho en los semilleros, porque estoy trabajando con Alicia en el País de las Maravillas, y entonces juega con el sombrerero y se puede hacer inclusive una simulación, ¿no? Entonces se hace allí y los niños sacan sus resultados y se ponen todos los resultados, ¿no? Allí. Pero sí se puede hacer también en estadística, aunque hace algún tiempo que ya no doy estadística. Y los otros un poco discretas. Hay mucho en álgebra lineal que estoy trabajando esta parte en donde le pongo una proposición y le digo que la califique, ¿no? Como siempre verdadera, a veces verdadera o nunca verdadera. Y eso permite mucho que ellos digan lo que piensan. Y también detectar cuáles son errores conceptuales, porque es fundamental para la parte de evaluación formativa el que uno sepa lo que está en la mente del estudiante, porque puede que diga la respuesta correcta, pero que tenga un pensamiento incorrecto. Yo justamente quería preguntarte eso, porque tanto, bueno, el ejemplo de Cali está un poco más como desglosado de cómo lo ha usado tanto con maestros como con estudiantes, pero los ejemplos plantean buenas como estructuras para obtener el pensamiento, pero ya en la práctica
la forma de obtener el pensamiento o los ejemplos de obtención del pensamiento son más difíciles de ejemplificar en un papel, por ejemplo, porque como yo veo acá, tú dices, pongo este lindo problema, que es importante, un buen problema o una buena pregunta puede sacar un pensamiento. Si la pregunta es cerrada, no va a poder sacar ningún tipo de pensamiento. Pero no se queda ahí. Es decir, yo veo los dos ejemplos y siento que todavía falta la parte de obtención del pensamiento, pero porque mucho es presencial o de la observación o de la observación de la interacción con los estudiantes. Entonces, no sé si también quisieras como profundizar un poquito de esa parte que tú dices, porque el problema está claro. Tú pones este problema, esta dinámica. Hay una forma presencial que obviamente a mí me gusta más porque uno ya no solamente ve o escucha o lee la respuesta, sino que también mira el lenguaje corporal que te da información adicional, hasta el tono de la voz. Pero tú puedes en línea, y eso es lo que estuve haciendo, por ejemplo, en álgebra. Entonces tú usas Mentimeter y tienen que ellos poner las tres opciones. S, A o N. Siempre verdadera, a veces verdadera, nunca verdadera. ¿Ya? Y entonces, ok, comenzamos por los que están mal, ¿no? Es decir, si es una proposición a veces verdadera y hay un grupo que dice que siempre es verdadera, entonces comienzo a conversar, ok, los que dicen que siempre es verdadera, ¿por qué? O si los que dicen que nunca es verdadera, ¿por qué? ¿No? Y cuando llegamos a la correcta, que es a veces verdadera, entonces ahí también, igual para justificar que algo a veces es verdadero, deberían poder dar un ejemplo de cuándo sí y cuándo no. Y allí se va identificando cuáles son los errores conceptuales. Ya. Una pregunta, ¿por qué escogiste a ver, yo cuando diseñaba esas preguntas, yo podía verdadero, falso o podría ser verdad? ¿Cuál es la diferencia de escribir podría ser verdad a veces verdadero? Porque el a veces verdadero a mí me dice, es la misma cosa, en qué contexto es verdad, no es verdad, pero matemáticamente a mí me parece que algo podría ser verdad siempre y cuando algo pase. Entonces, ¿cuál es? No sé qué es mejor poner, a veces verdadero o podría ser verdad. Quisieras... Bueno, generalmente lo que yo pongo es SAN para que sea más fácil. Y el asunto a veces verdadero, siempre, siempre, te lleva a ti al contexto. Es decir, que no solo basta la información de la proposición, sino el contexto, qué población, qué esto. Y entonces te lleva a decir, en este contexto o con este referencial, esto es siempre verdadero, pero si yo tengo este otro referencial, entonces no siempre es verdadero. Podría ser Ya, falso. ya, porque ya, o sea, trato de entender un poquito más. A ver, te pongo un ejemplo, ¿ya? Ajá. Yo a veces he puesto, por ejemplo, no sé, bueno, ahorita no se me ocurre otra cosa que poner divergencia del campo vectorial F igual 3. O sea, tú quieres medir algo con eso, ¿no es cierto? Alguien dice, sí, claro que podría ser verdad, no tengo idea qué campo es, pero podría ser verdad. Y si pongo divergencia de F igual 3i, no, eso no podría ser verdad. Eso es de ley falso completamente. La divergencia es un escalar y usted me está poniendo igual a un vector y cosas así. Entonces, claro, eso sería en el nunca. Por eso es que yo pongo siempre, a veces y nunca. Ya entiendo. Porque yo siempre he tratado de ver si es que hay, es mejor poner 4 opciones en lugar de 3. Y nunca... entiendo. Pero lo que yo estoy escuchando aquí, en realidad, detrás del ejemplo de Margarita, es el poder, una pregunta con opción múltiple, en realidad el poder de obtener el pensamiento no se queda en la pregunta en sí, sino en el poder los estudiantes de argumentar la respuesta. Es decir, ¿por qué escogiste esto? ¿Por qué escogiste esto? Porque si no, justamente no se da la posibilidad de que el docente pueda obtener el pensamiento del estudiante. No.
No, Em, no. no sé si Celes, Yoli, quieren compartir algún ejemplo. Yo sé que hemos estado hablando de ejemplos de tal vez matemática universitaria, pero sin embargo aplica a la idea de decir, ¿cómo podemos plantear un ejercicio en el que, tanto como el de los trenes de Cali o el de Margarita del sombrerero o cualquiera de las preguntas de matemática discreta que compartió Margarita, que el objetivo en realidad, más allá de la matemática que está discutiendo en la universidad, tiene que ver con, se vuelve una herramienta de obtención del pensamiento del estudiante en cuanto permite que esa pregunta tenga la posibilidad de discutir, de que los estudiantes puedan decir, yo pienso esto, o yo diría esto, yo diría siempre, yo diría nunca, y lo diría nunca porque, o lo diría a veces porque, y entonces hay este diálogo. Pero yo no sé si oí a Margarita decir el lenguaje corporal es importante, es una forma de obtener información. ¿Qué otras formas ustedes hacen en su día a día, en su contexto, para obtener información del estudiante? O Fátima también, te excluí. Dije Celes, Yoli o Fátima, pero me gustaría un poco también del contexto guatemalteco. ¿Qué hacen ustedes para obtener el pensamiento del estudiante? En el caso de nosotros, a veces tenemos también uno donde dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y, y estoy como, me quedo en medio. Un ejemplo, decimos, vamos a pensar en algo más simple, un ejemplo, 5 más 8 es 10, un ejemplo. Ese es un ejemplo muy chiquito, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y se forman en grupitos. Un ejemplo, estoy de acuerdo porque y comparto porque estoy de acuerdo y que mi compañera me comparte. Y también, por ejemplo, si no estoy de acuerdo, empiezan a compartir porque no están de acuerdo y las que se quedan en medio también. Entonces, después llega un momento en que ellas dicen, las que estaban en desacuerdo al momento de escuchar, las partes en donde dicen, en las que dijeron estoy de acuerdo y las convencen, se pasan allá. Las que están en medio también, a veces llega un momento en elegir en qué lugar están. Y así escuchamos las ideas de los estudiantes. También a veces nos pasa que hay estudiantes que dicen, lo tengo aquí, pero no sé cómo explicarlo. Entonces, usamos frases de diálogos. En este caso, un ejemplo, tenemos las palabras, un ejemplo, me parece esto porque o para, entonces son como frasecitas cortas en donde ellas puedan incluir sus pensamientos y poder formular la idea que tienen. Y esto sucede mucho en cálculo mental. Un ejemplo, ella lo hace hace en su mente, un ejemplo, 37 más, me pongo a pensar en 17, un ejemplo, 37 más 17, dice 50. ¿Cómo lo logró? O sea, ¿qué hizo para poder obtenerlo? Entonces ya va explicando su forma de pensar y la forma en cómo lo calculó mentalmente. O sea, te estoy escuchando aquí que en clases Me presenciales disculpan haces... que apague la cámara y el micrófono. Sí, sí les Está bien, no te escucho, pero preocupes. tengo que moverme al otro edificio. Gracias. Te escucho bien. Tranquilo. Yo le decía que entonces estoy escuchando que en las clases presenciales inclusive a las chicas las haces moverse físicamente como aquel grupo de acuerdo o no de acuerdo o como, no sé si te entendí bien esa dinámica que hacías. Sí, y las que no se quedan como en la mitad o algo así en la pregunta que haces. Ah, interesante. Yo usaba dedos silenciosos a veces para poder tener idea, porque la pregunta entendieron, obviamente nadie dice, no, yo no entendí, o muy pocos se atreven a hacerlo. Entonces usaba, por ejemplo, el estoy de acuerdo, el no estoy, o sea, no estoy de acuerdo, y si no, y hay la opción de no estoy seguro, que no significa que estoy de acuerdo o no, que era con la manita así. Entonces yo miraba desde los grupos que estaban, sin tener que todos estén mirándose alrededor, y usaba los dedos silenciosos también para no moverlos en la clase, pero poder lograr esa dinámica también para poder saber quiénes estaban en qué grupo, dónde estaba la mayoría y poder monitorear lo que sea que esté mirando. Eso se relaciona mucho con el que hacemos nosotros, estoy de acuerdo. Aquí me quedé como ni aquí ni allá y acá pues no entendí. Esto a veces nos ayuda a nosotros a comprobar el nivel de conocimientos de las niñas.
de este tema, ¿cuántos se sienten preparados para hacer como el ejercicio de práctica guiada o práctica independiente? Entonces unos dicen, lista, señor. Así. No, yo me siento mal, no he comprendido el tema, me siento un poco perdida todavía, entonces uno ya va identificando a quiénes de las niñas como necesitan apoyo todavía para poder pasar a para pasar a los ejercicios. E inclusive me recuerda en los dedos silenciosos la dinámica de no solo esto es para sí, no, y más o menos, y luego el diálogo, ¿no? Porque en realidad con el sí y el no tenemos una información muy limitada, pero ya con el diálogo de por qué sí, o conversen los que sí con los que no, o pónganse en pares uno que sí y uno que no, uno que nunca y uno que dice que siempre, entonces se produce este diálogo. Pero recuerdo también el jugar con una forma de obtener pensamiento con los números según la cantidad de estrategias que encuentras de solución a un problema, sobre todo los problemas que tienen más de una, o sea, aquellos que son abiertos y que te permiten encontrar más. Entonces, jugaba con el uno y encontré una solución o un camino o un algo. Y para aquellos que todavía están trabajando en una solución y ya se aburren, es como ya encontré y los demás todavía están trabajando, para las dinámicas abiertas, trabajar el 2. Entonces, si es que ya encontraste una, ponte a trabajar en otra forma de encontrar esto, una otra forma de representarlo, volviendo a lo que vimos en los principios, ¿no? Las diferentes representaciones matemáticas. Si cogiste esta representación, ahora haz una diferente. Y entonces cuando tengas una diferente, tienes 2. Y después cuando logres esta, tienes 3. Y entonces así todos están trabajando y yo puedo también ir observando cuántas dinámicas van habiendo en la clase. Entonces juego también con dedos silenciosos, o jugaba, ya no tengo clases hace tiempo, pero jugaba con dedos silenciosos. Yoli, ¿tienes alguna otra idea, o Fátima, alguna otra forma de obtener el pensamiento del estudiante que uses con frecuencia, que nos quieras compartir? Pues concuerdo con Ceres que ese son, también lo practico como ella lo ejemplificó, y tal vez lo que yo agregaría es cuando ellas describen su forma de pensar. Hay muchas jóvenes que no, como que no quieren expresar, entonces lo describen. Entonces eso ayuda a verificar cómo ellas se están interpretando sin decirlo verbalmente. Entonces creo que para las que son un poquito tímidas, pues les ayuda eso. Y hay otra estrategia que también utilizamos acá, es cuando hay ciertas estudiantes que siempre están como participando todo el tiempo. Hay veces que quieren hablar como 5 veces en una clase, entonces ya les decimos que den un paso hacia atrás, o entonces ya les dejamos el espacio a las otras de sus compañeras que no han hablado durante el periodo, entonces ya tienen la oportunidad de ellas, o a través de llamadas sorpresas, que como que las que no vemos que todavía tienen cierta inquietud, pues de cuestionarlas, de apoyarlas hasta que todos los estudiantes tengan una respuesta. Creo que no te entendí la primera parte. Tú dijiste que escriben cómo piensan, o sea, que lo hacen de forma escrita y no verbal. Eso fue lo que De dijiste. forma escrita y no verbal. Ya. ¿Y cómo lo comparten? Sí. O sea, ¿lo escriben solo para ellos o ellas? ¿O cómo comparten ese pensamiento con los demás para que los demás puedan entender ese pensamiento? A veces lo comparten en parejas, y a veces elegimos a 3 o a 2 a que comparten en general su pensamiento. Entonces, si vemos que todavía les hace falta como que la idea, entonces tenemos que como que estirarla más hasta tener el 100% de la respuesta. Entonces, no las dejamos a que sea una respuesta a medias, por decirlo. Entonces, se tiene que llegar a una respuesta todo correcto, hasta ahí pasar al siguiente ejercicio ya con todas. Esta técnica que estaba mencionando yo es el de sola, amiga y grupo. Primero yo solita, después con mi amiga, con mi pareja, después ya a la plenaria, con todo. Esa me encanta hacerles. Creo que es una de las que más uso. Pero de hecho yo diría que a mí me cuesta mucho lo de la evidencia de obtener esa evidencia del pensamiento de mis estudiantes, porque
entiendo muchas veces cuando uno, como ves el proceso, ellos ya van conociendo, entonces para ellos se les hace como más fáciles. En cambio, ellos vamos todavía en el proceso de expresar sus ideas, de lo que ellos piensan, cómo decirlo, porque a veces aunque uno les pregunte, están como se quedan. Y es como ese silencio, que a veces como maestros estamos como, se quedaron en silencio, ¿qué pasó? ¿Es bueno, es malo? ¿Qué me está queriendo decir el silencio, verdad? Pero ahí vamos todavía en el proceso. Creo que la que hasta el momento a mí me ha funcionado un montón es la que dijo Celes, vas como tu tiempo individual, luego de tu tiempo individual vamos a pequeños grupitos, ¿verdad? Esa nos ha funcionado, a veces vemos y exploramos un montón de ideas o estrategias diferentes, ya están ellos como en el proceso de buscar otra manera de solucionarla y no tanto esperar como, señor está bien, señor está mal, si usted no nos dice no hacemos nada, entonces ahí vamos en este proceso. Recuerdo muy bien también la de las paletitas, ¿verdad? Las que tenemos con los nombres de ellos, las que están todas como de un mismo color, por decirlo así, todas las paletas sin color. Entonces es como a la paleta al azar, la que me salga como de, ay, Juanito, ¿me saliste tú qué opinas, verdad? O tú qué piensas, o tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dicen. Pero sí, me gusta, no me recordaba mucho la de los dedos silenciosos, pero me gustó, entonces la voy a utilizar también, que es muy buena a lo que yo fui escuchando. Y yo sí quiero decir que eso lo tengo ahora en lo presencial, porque en lo virtual era como de, uy, por más que creo que intentamos y hicimos de todo para obtener esa evidencia, costaba bastante obtener ese pensamiento, de esa evidencia del estudiante en lo virtual. Entonces yo diría que el éxito de precisamente ese principio se ve solamente en el éxito como tal, o sea, al 100% en lo presencial. Cuesta mucho en lo virtual. Todos están ya de manera presencial. Margarita, ¿tú ya estás en clases presenciales? No todavía, pero ahora en mayo se supone que sí, que voy a tener la mayoría, aunque voy a mantener todavía un curso en línea, están experimentando y trabajando con el aprendizaje híbrido, que significa que vas a tener estudiantes presenciales y en línea. Pero ya se supone que en mayo comenzamos alguna gran cantidad de cursos presenciales. Con respecto a esto como decía, de romper el hielo, por eso es que a los chicos les es más fácil decir verdadero o falso, o siempre o a veces nunca. Eso no es muy complicado que estar explicando. Pero cuando ya dan ese paso, entonces ya lo inmediato viene después, ¿ok? Aquí hay alguien que opina de esto. ¿Por qué? ¿Cómo lo justificamos? ¿Sí? Entonces, yo recuerdo una de las cosas que había debates con las profesoras de educación general básica y quizás Celes y Yoli pueda entender, era la proposición todo cuadrado es un rectángulo. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Todo cuadrado es un rectángulo. Siempre verdadero, a veces verdadero, nunca verdadero. Queridos amigos, me disculpan, ahora sí tengo que retirarme ya. Ya, Eh, super David. Chévere, un abrazo, ya Cuidas, David. conversamos. Saludos Ahí les también. orgo. Chao, chao. Entonces, eso genera un debate por la forma en que normalmente han sido enseñados. De hecho, en estos manipulativos a veces ponen aquí está el cuadrado, aquí está el rectángulo, como que si fueran conjuntos disjuntos. Yo recuerdo haber jugado esa discusión con David, inclusive después de hablar del cuadrado como un caso particular del rectángulo, pero no al revés, y hablar, pero ok, sí, pero y en la cardinalidad, cuando hablamos de, ¿hay más cuadrados o hay más rectángulos en el mundo? Y ahí es cuando entramos en una inclusive discusión porque entramos con el tema de infinito, porque dices, ¿cuántos cuadrados hay? ¿Cuántos cuadrados podríamos construir? Infinitos. ¿Y cuántos rectángulos podríamos construir? Infinitos. Ya, y entonces, ¿cuál es más?
Y entonces hablamos de qué infinito es más grande, y entonces hablamos de la cardinalidad de algo que además tiene la misma dimensión y que se mide. Entonces, esa discusión, de hecho, recuerdo haberla tenido a nivel universitario muy fuerte, pero con mis hijos haber discutido lo mismo, que hay solo que la proposición que acabas de decir, es decir, todo cuadrado es un rectángulo y todo rectángulo es un cuadrado. ¿Funciona la otra dirección? ¿Funciona la una dirección? Entonces sí, es una linda pregunta ahí. Pero nuevamente la idea de una buena pregunta tiene que ver con cómo sacamos ese pensamiento de los chicos con esa buena pregunta. Sí, me llama mucho la atención lo que dijo Margarita, porque sí, es muy difícil también poder entrar con eso con las niñas, de decirle, el cuadrado puede ser un rectángulo, ¿verdad? Pero después el rectángulo puede ser un cuadrado y pasó poquito también con el triángulo isósceles y el escaleno, no, el equilátero, perdón. Entonces las niñas se sentían como muy confusas ahí. Y en una de esas una decía, pero el equilátero, no, el isósceles solo puede tener dos lados iguales. O sea, entonces el otro puede entrar, aunque tenga tres iguales, pero puede entrar todavía en el isósceles. Entonces, me gusta mucho eso, le voy a robar esa idea a Margarita, porque no lo discutí tanto así Es como que con lo que está lógicamente detrás es el concepto de contenencia, que es un concepto fundamental que no se lo trabaja normalmente. Entonces uno puede hacer una extrapolación y uno dice, oye, ¿todos los quiteños son ecuatorianos o todos los ecuatorianos son quiteños? Entonces ya allí como que uno ya como que se da cuenta, pero siempre es la definición, es decir, un rectángulo, ¿cuál es la definición? Y si el cuadrado cumple o no cumple las condiciones de la definición. ¿Sí? Y eso en la parte lógica es bien, bien importante, ¿no? La relación de contenencia. Pero por eso te digo que allí a lo que sale lo que decía Paola sobre la cardinalidad de los infinitos ya no tiene sentido de que el todo es mayor que las partes, ¿no? Porque yo puedo mostrar que los números pares, hay tantos números pares como naturales haya, pero los naturales contienen a los pares. Entonces, ya cuando estamos hablando de las cardinalidades de los infinitos, ya no se cumple que el todo es mayor que las partes. Pues con todo esto creo que hay varios temas que también se puede hacer. Se me vino en la mente, por ejemplo, cuando se habla de círculo y circunferencia. Entonces, como que la dependencia de esos dos, como que cuál es el círculo y cuál es la circunferencia, cuando uno está introduciendo estos contenidos, como que es muy confuso para los estudiantes. Entonces, creo que como que debatirlos y hasta llegar como a la diferencia es para estar relacionando con Claro, los contenidos. la idea es siempre la construcción del concepto, ¿no? Más allá que solo la definición, la construcción del concepto. Y ese es uno de los, justamente allí en el libro, también habla de los 5 focos o factores importantes en la proficiencia matemática, ¿no? Y uno es el entendimiento conceptual. Entonces, eso de allí es más allá que solo recitar la definición. Pero sabes que Margarita estaba pensando mucho en la combinación de lo que se les dijo, como me gustó mucho que le llamas solo amiga y grupo. Yo en realidad es una forma solo nunca lo había pensado así en esa traducción del think per share clásico de la actividad de primero piensa, después haces en pareja y después compartes en grupo, es prácticamente esa. Pero me hizo pensar muchísimo en una vez que yo hacía mucho de esta actividad think per share o amiga, sola o amiga y en grupo,
en el que decidí justamente hacer lo que Margarita comenta de cómo romper el hielo en la discusión. Entonces me daba cuenta de lo que ustedes comentaron, chicas, de que es común que alguien tome la palabra o el que se siente más seguro y los demás no compartan, y cómo esta oportunidad de solo te permite trabajar sin la interrupción de los demás y poder sacar tu propio pensamiento. Pero el agregarle a veces estas preguntas interesantes con 1, 2 o 3 respuestas permite arrancar la discusión con algo propio, con una decisión propia. Entonces yo recuerdo haber hecho mucho eso, inclusive en una opción híbrida, ahora que decías, Fátima, de lo difícil que es tener eso a nivel virtual. Y me acordé que yo usaba eso con Kahoot, usaba la herramienta Kahoot, hacía una pregunta, pero cómo lo manejaba yo era, lanzaba una pregunta, la Kahoot tenía 4 respuestas y hacía la modalidad de Kahoot que no te daba la respuesta, la respuesta correcta, sino simplemente sacaba estadísticas. Entonces todos los chicos votaban de manera individual, en la clase se mostraban las estadísticas de cuál era la respuesta más votada, menos votada y demás, y no había aquí la respuesta, sino había el momento de la discusión. Entonces el think te obligaba, o la parte individual que tú le llamas, Yoli, solo, es la parte en la que me permite a mí tomar una decisión, como decía Margarita en el caso de nunca, siempre. Entonces, yo tomo una decisión, sea la que sea, tengo que tomar una decisión, si es solo, si es la respuesta A, B o C, o si es verdadera, o si es que estoy de acuerdo o no con la afirmación. Tomo una decisión, la evidencio, pero la discusión en la clase partía en esto que me gustó que dijiste, creo que fue Celes, que dijo frases cortas que les ayuden a los estudiantes a dar el siguiente paso. Entonces yo les decía a todos, dense la vuelta y empiecen la conversación diciendo, yo escogí esto, ¿por qué? Y entonces yo escogí la respuesta a esta, ¿por qué? Y entonces se daba el diálogo. Y solo esa actividad de haber tomado una decisión, obligado a tomar la decisión y después darse la vuelta y discutirlo, generaba mucho este pensamiento y esta posibilidad de que discutan, conversan y demás. Y después yo volví a ponerles la misma pregunta en pareja, después de que discutieron. Entonces les hacía la misma pregunta de nuevo, ok, no, sin respuestas, vuelvo a preguntarte lo mismo como lo del cuadrado de Margarita. Ya lo discutiste, ya diste tu opinión, ya diste la tuya, ahora los dos juntos, ¿qué deciden? Y entonces ahí donde me parece que inclusive la herramienta como el pizarrón de Bancho que compartió Cali es una buena herramienta para evidenciar, es decir, el grupo que pone por escrito o que vaya y ponga en el pizarrón su pensamiento como grupo para poder compartir y después estrategias de visualizar las respuestas de los demás y así. Cali, bienvenida. Estaba haciendo un wrap-up, un resumen de lo que estábamos conversando hace un segundo. Yo tengo una pregunta ahora. No sé si, Cali, tienes algún comentario sobre tu propio ejemplo del pizarrón de Bancho. Estoy pronunciándolo bien, yo me estoy inventando cómo se pronuncia. Así yo entiendo que es Bancho, pero que es una palabra japonés. No estoy segura cómo se pronuncia en japonés. Pero sí, buenas tardes. Un comentario no necesariamente como de la nada, pero solo como repito que es una estructura que me parece interesante y que con los profesores con que he podido explorar el uso de esta estructura, ellos han comentado de que es una forma sencilla para representar muchos de los principios de enseñanza efectiva o eficaz, porque se ven las representaciones, el discurso, porque todo esto de mostrar las soluciones y estrategias de los estudiantes va en un orden escogido por la profesora para ayudar a desarrollar y construir el conocimiento desde las formas más concretas hasta las más abstractas, o dependiendo en qué utilizan y comparten los estudiantes, que me hace pensar mucho en el libro de las 5 prácticas de secuenciar y sí, estas 5 prácticas para el discurso va ahí en el medio y hay mucho ahí, entonces es como mucho en algo que es 3 secciones y con algunas preguntas sencillas para la planificación, que sí me está llamando la atención, intentar usarlo un poquito más. Ahora yo quiero hacerles una pregunta ya respecto a cómo ha cambiado su pensamiento respecto al uso de evidencia en el transcurso de este tiempo
con nosotros, con su propia experiencia, porque ahora somos unos expertos. Estoy escuchando aquí, solo en la discusión de media hora he oído, tengo anotado así como, Celes hace esto, Yoli hace esto, y hay como 5 o 6 formas diferentes de obtener pensamiento, muy diferentes a las tradicionales escuchadas aquí. Pero me gustaría escuchar también cómo ha sido este cambio, si hay algo que ha cambiado desde su... Yo sé que ustedes, sobre todo Yoli, Celes y Margarita, que están aquí, no estuvieron en el primer módulo donde discutimos esto por primera vez y ahora estamos revisitando esto. Sin embargo, en el segundo módulo, cuando trabajamos todo el tema de discusión, todo el libro trataba sobre cómo generar estas discusiones. Estas discusiones tenían que ver con cómo luego generarlas para poder obtener evidencia. Entonces, me gustaría escuchar sobre el cambio, si ha habido un cambio, si ustedes sienten que eso ha cambiado de alguna manera. Oigo aquí como Fátima dice, Pau, yo no me había olvidado de los dedos silenciosos, o yo escuchar ahora Margarita decir esto de romper el hielo es importante antes de, con una pregunta tal vez medio cerrada de opción múltiple, pero que les permite luego generar la discusión. Algo que ustedes noten que haya cambiado desde la percepción de la primera vez que vimos, por ejemplo, tú, Fátima, cuando vimos en el primer módulo, frente a lo que ahora tienes, que además estás aplicándolo nuevamente con estudiantes, o desde el módulo pasado respecto a la obtención. Veo, ¿cómo te diría? Que ahora lo entiendo, por decírtelo así. Tal vez al principio, sí, la lectura, o sea, lo leí, lo analicé, sí, dije que era como, sí, es importante. Pero ya, o sea, a la hora de practicarlo, a la hora de ejecutarlo, es como de, es necesario, creo yo, y vemos cómo el compartir, diría yo, hasta cierto punto, ver como ese pensamiento de ellos, nos ayuda, principalmente les ayuda a ellos, pero nos ayuda a nosotros en torno a próximos pasos, como decir como, ellos están aquí, entonces mi siguiente clase yo puedo hacer esto, o de repente nos puede servir hasta como ver si avanza o no avanza el contenido, pues, ¿verdad? Porque puede ser que en su momento era todo solo para, uno asumía, siento yo, entonces veo como ahora te puedo decir que lo comprendo, lo entiendo, lo analizo mucho mejor que el primer módulo, que fue como, ay, sí, qué bonito, lo leí, sí, me gustó lo que dice, sí, es así, pero ya hacerlo, ejecutarlo y todo es como totalmente diferente, que a mí me ayuda en sentido de próximos pasos. Creo que es como un cambio hasta en mí. Hago un poco la pregunta porque detrás de la pregunta que estoy haciendo es como, ¿cómo nosotros mismos evidenciamos nuestro propio cambio? ¿Cómo vemos este cambio que esperamos que de alguna manera haya sido para algunos más, otros menos en diferentes campos? Porque de hecho es lo que queremos hablar ahora con que ya llegó Cali también, sobre cómo vamos a compartir esta evidencia de algo que cambió en nuestro pensamiento, en este compartir. Entonces, yo pongo el ejemplo de la evidencia del pensamiento porque es el tema de hoy, pero también podría suceder en cualquier otro de los principios tratados que hemos discutido a lo largo de este espacio. Entonces, me gustaría escuchar, yo veo que hay muchas cosas que ustedes ya hacían antes. Yo sé que, por ejemplo, yo y Celes, cuando nos compartieron la clase, sus clases en los módulos pasados, yo vi mucho diálogo entre las chicas, vi que ya, esto era como algo que ya existía en el diálogo, en el que ustedes pregunten a las estudiantes ¿y por qué? O preguntas como, cuéntame un poco más. Sin embargo, me gustaría escuchar más sobre el cambio, algo que ustedes noten que haya sido una evidencia de su propio progreso con estas discusiones constantes, o con la ayuda del libro, con la ayuda de cualquier cosa que haya sido parte de este módulo o módulos anteriores. Bueno, a mí me ha creado conflictos. Me ha creado conflictos porque esto de buscar evidenciar el pensamiento del estudiante demanda tiempo. Y de nuevo tenemos el problema del contenido. Entonces comienza el conflicto y es un poco
el desplazamiento del paradigma. Normalmente, en el caso de un profesor universitario clásico, aparentemente tu responsabilidad es enseñar. Si los estudiantes aprenden, eso es problema de ellos, pero tú enseñas. Sí, es como el punto, yo hago dieta, si bajo de peso, no, eso es otra cosa, pero hago dieta. ¿Sí? Entonces, pero en el momento en que tú entiendes que tu responsabilidad no es enseñar, sino que es que los estudiantes aprendan, entonces ya el contenido pasa a una segunda prioridad, cuando normalmente eso ha sido lo más importante, ¿no? Si tú no cubrías el contenido, eras un mal profesor, pues ¿cómo vas a creer que te pagan para que enseñes esto y no enseñas? Entonces, en general, estos principios van del paradigma de yo enseño a yo logro que mis estudiantes aprendan. Y eso envuelve otra distribución y otra priorización del tiempo. Entonces, yo creo que en profesores jóvenes, en sistemas jerárquicos, es complicado, ¿no? Yo ya estoy vieja, a mí nadie me va a decir nada en la ESPOL, como el otro día decía un profesor, ya Margarita hace lo que le da la gana y nadie le dice nada. Porque así es, pues, ¿no? Pero yo entiendo que en cambio a jóvenes no es lo mismo. Totalmente de acuerdo contigo. Y es como diría yo, que es desde el sistema, pues, y de todas formas te ven como la maestra que no avanza, en teoría, es la maestra que sigue como, ay, ellos siguen lo mismo, ya pasó aquí como, ¿qué Y hacen todo el todavía vas por periodo, verdad? allí. Ajá. Y más con el tiempo es tan corto, o sea, es cierto que ves a los niños, pero no los ves toda la mañana. En mi caso, si mucho los veo hora y media. Entonces es como de, tienes hora y media y esa hora y media la tienes que aprovechar a lo que se da. Y es como, en su momento me cuestioné yo también, porque voy a admitirlo. Fue como de, ella porque avanzó un montón y yo no, yo sigo aquí. Fue como de, ¿será yo? O sea, ¿qué estoy haciendo? Fue como de repente yo estoy haciendo algo malo, pues, porque sí, llegué como a esta cuestión de, ¿yo por qué no avanzo? ¿Va? ¿Yo por qué sigo aquí? ¿Yo por qué todavía estoy en este punto, verdad? Entonces, pero es un conflicto o algo que está y creo que a veces hay que ser rebeldes un poquito, pero rebeldes con causa. Yo Lo por que, eso salí de la universidad. lo que dicen ahorita me llama muchísimo la atención y me acuerdo de un estudio que vi. Puedo compartir mi pantalla para enseñarles, perdón que la diapositiva está en inglés, pero hay una gráfica que puedo explicar rapidito al respecto. Ya está, ya pues. Ok, esto es de algo que se llama el reporte de TIMSS, que no me acuerdo qué significa las letras de TIMSS, pero es un estudio internacional de las matemáticas. Y lo que está mostrando aquí abajo es el porcentaje del contenido del examen que los estudiantes o los profesores cubrieron dentro del aula. Y por aquí es como el puntaje correcto de los alumnos. Y por ejemplo, aquí Japón, los profesores solo enseñaron 54% del contenido del examen, pero los estudiantes tuvieron 69% de las respuestas correctas. Los Estados Unidos cubrió 82% del contenido y solo llegaron a lograr 58% correcto. Y cuando aquí está como el promedio internacional y aquí hay de Singapur. Pero lo que aquí voy como con Japón otra vez, pero lo que aprendieron de esta investigación era que en los Estados Unidos lo que estaban haciendo era como correr por todo el contenido y en Japón estaban enseñando como usando los principios de una manera de proyectos para que entendieran bien y los estudiantes pudieran
responder correctamente en el examen en contenido que no estaban familiarizados, que no conocieron, porque aprendieron como mucho más profundo. Entonces, esta gráfica me llama mucho la atención porque es como una manera de decir que no al sistema de lo que dicen, ¿no? Que aquí hay investigaciones que muestran que solo cubrir mucho no quiere decir, y Singapur tiene sus propios su propia metodología. Claro, pues es decir, Singapur es el que lo hace mejor. La pregunta es, ¿cómo? Porque cubre y tiene notas mejores que Japón. Ajá, sí. Pero esto de que Japón no cubrió tanto, pero los estudiantes lograron mucho, mucho más que de mi país, donde les gusta estar como pensando que son los mejores, pero no son. Para mí era muy llamativa aprender, como ver la diferencia, ¿no? Y saber que está bien no cubrir todo, aunque los demás pueden decir que no, sabemos que es mejor para nuestros alumnos que aprendan y no solamente que nosotros enseñamos, ¿no? Pero sí es difícil enfrentar eso cuando el sistema tiene otra creencia. Me llama la atención que sea de 4º grado, porque justamente el sistema, por lo menos recuerdo cuando estudiaba la maestría y estudiaba como un poquito más a detalle lo que pasaba en Singapur, miraba que también si lo miras en 7º, lo miras en 4º o lo miras en 1º, vas a notar diferente, porque a nivel de contenido, en comparación inclusive con otros países, se pasan 1º, 2º y 3er grado asegurándose de ver 2 o 3 cosas. Se acabó. Y claro que van aumentando en contenido porque las bases están tan sólidas que pueden avanzar en contenido, en sentido a que decir, como investiga esto, pon esto, y ya lo pueden dar como un check de muchas cosas que en realidad no las ven a profundidad porque no necesitan verlas a profundidad. Entonces también tiene que ver en la forma en la que ven el contenido. Entonces, yo recuerdo que, de hecho, es una de las cosas que me llamaba mucho la atención del sistema alemán, inclusive que con mis enanos, cuando los veo, en comparación con otros colegios de la misma edad que he podido seguirle, y lo puedo seguir solo hasta 4º grado porque es donde está mi hijo, entonces puedo mirar la diferencia y puedo ver eso. Mientras los niños de 1er grado, como mi hija, por ejemplo, en el alemán, se dedicaban a 2 o 3 cosas, con que entiendan el sentido del número, se acabó 1er grado. O sea, con que ellos aprendan el sentido del número en 1er grado y la noción de la suma, eso es todo a nivel de contenido que ven en 1er grado. Cuando vemos currículos de 1er grado, aquí mismo en Ecuador, que están como, si miran el círculo, si miran el ni sé cómo, si miran y claro, están llenos desde 1er grado, cuando mi hija tiene esto, se acabó. Y entonces bajan a 2º y dicen, si en 2º hemos logrado bases, la suma y resta bien clara, y la multiplicación inicios, estamos del otro lado. Y bases de geometría, suficiente. Mientras ves 2º grado, cargadísimo. Y claro, ya llegamos a 4º grado y ya tienen casi al mismo nivel que los demás, pero no hizo falta todo eso que estaba metido en 1º, 2º, 3º y 4º en la escuela tradicional. Entonces me hace pensar inclusive a nivel universitario. Cuando llegan los chicos universitarios, capaz sí pueden ver más contenido, pero no porque lo ven a profundidad, sino porque ya tienen las bases como para autoinvestigar, como para poder decir, léete esto, ve esto, profundiza esto, sin necesidad de que el profesor dé toda la información. Entonces me hace pensar, me llama la atención que sea 4º, pero me gustaría ver esa tabla comparativa tal vez en 1º o en 6º para ver cómo cambia. Probablemente la cantidad de contenido en 1º sea mucho menor en Singapur que en Estados Unidos, pero va avanzando por la visión de la construcción del conocimiento. Si no estoy mal, aquí en Guatemala 4º es lo que tiene más contenido que Sí. todos los demás. Entonces pasa lo mismo. O sea, es como lo que tú dices, llega al 4º y es como, métale todo lo que no pudo hacer en 1º, 2º y 3º, pero de aquí tienen que salir listos para el otro grado. Entonces, sí, pasa. Eso me llama mucho a la reflexión justo con pre-básico que tenemos nosotros aquí en Maya ahorita, viendo la necesidad que necesitan, que deben de traer las niñas para ingresar a 1º básico. Y estaba analizando todos los CNBs desde 1º, 2º y 3º primaria, y había un montón de contenidos que ya en 6º primaria ya saben como toda la base de aritmética, decimales, fracciones y geometría, usan fórmulas. Entonces es bastante, o sea, es bastante, y
y viendo a las niñas que no saben sumar ni restar bien, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que uno al momento de analizar y ver qué contenidos realmente darle a los estudiantes para que estén preparados para primero básico, es cuando uno se detiene y dice, necesitan estos contenidos que sí o sí sepan y pasen, es lo que dice Pablo, ¿verdad? De que con que me sepan esto, yo ya puedo asegurar que puedan pasar al siguiente nivel, porque esto es como lo fundamental en estos momentos. Entonces, me llama mucho la atención y también el hecho de enseñarles solo con fórmulas o con la suma, solo con el algoritmo, nada más, y no llegan a experimentar otras formas de cómo resolverlo, de cómo interpretarlo y cómo analizarlo. Y esto pues les ayuda mucho a los estudiantes cuando hacen diferentes representaciones. Y eso es lo que no se hace y siento que por eso, por lo mismo, avanzan mucho en contenidos también, porque es un logro para muchos maestros abarcar la mayoría de contenidos en el CNV. ¿Cómo hacen ustedes? Porque yo escucho a Margarita decir, bueno, yo ya aquí puedo hacer lo que me da la gana. Entonces, pero los que son más jóvenes no tanto, porque están, yo quisiera escucharlas a ustedes, cómo hacen en este balance, porque es una realidad el hecho de que, y es también el problema que nosotros desde Mathkind enfrentamos cuando queremos decir a los maestros como, a ver, elige lo más importante y en eso, me peleó mucho, dice Fátima, en eso, yo también, en eso céntrate. Yo recuerdo esa decisión tomarla también a nivel de mis clases de la universidad, decir, a ver, voy a escoger qué es lo más importante de mi clase de estadística, que ellos aprendan esto y esto. Y entonces mis clases donde voy a hacer ese think for share o donde voy a hacer ese diálogo y donde voy a sacar ese pensamiento, va a ser en estas. Y me va a tocar cubrir, porque es que si yo no cubro eso, tengo un problema con el sistema de administración. Ellos van a tomar al final un examen estandarizado donde les van a preguntar esto y si yo no lo di, tengo un problema yo también. Entonces, me gustaría escuchar cómo, qué hacen lidiando, aparte de pelear mucho, como dice Fátima, en este conflicto que menciona Margarita. Pues creo que es bien complicado porque como en el colegio donde estamos nosotros es una dicha, porque no cualquier educador puede tener esta dicha que nosotros tenemos, pero tuve experiencias en otros centros así privados y públicos, porque se basan en un libro, entonces como que tienes que terminar este libro. Entonces, a tal página, es como que, porque los colegios tienen un beneficio cuando los editoriales también, como que si son proveedores del colegio, les dan un beneficio a los colegios, entonces el educador ya se somete a un libro, no tanto más como que esa libertad de buscar contenidos de como que de enfocarse en las nociones específicamente. Entonces creo que es bien complicado en todas estas áreas. En cambio, en Maya creo que tenemos esa libertad de poder entender nuestros estándares y cuán profundo queremos enseñar, pero aún así también con esta edad me recuerdo de algo que decía Margarita, que con la experiencia uno está como que jalando sus propias recetas y creo que a esta edad que tengo siento que me falta todavía profundidad también, pero siento eso. Esto ayuda un montón. Perdón, Margarita, creo que iba a hablar también. Yo solo quería agregar que también cuando uno da el mismo grado, ayuda bastante a poder mejorarlo cada vez que lo va dando. Por ejemplo, yo di esto el primer año, pero me recuerdo que este no era como quería o aquí sentí que me costó bastante y aquí lo puedo mejorar. O uno va aprendiendo, como en estas capacitaciones que hemos estado con Mathkind, ¿verdad? Hemos aprendido bastante, entonces ya estoy jalando esto como a mi bolsita en la siguiente, ya voy a usar esto, voy a agarrar esto, voy a agarrar esto, entonces ayuda bastante también el de poder dar 2 o 3 veces los mismos contenidos y uno lo va perfeccionando en el sentido de que va a tener más herramientas para poder enseñarlo mejor.
Sí, yo quería hacer 3 puntualizaciones. Primero, este asunto de las famosas editoriales y el compromiso y todo, que después se vuelve un problema cuando uno no considera que el libro es el más adecuado, no lo utiliza, ¿verdad? Porque viene el padre de familia y dice, tanto que me costó comprar este libro y ni lo han usado. Entonces, ahí es un asunto, por eso yo creo importante que los maestros que dicten tengan voz y voto en la selección de los materiales, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tengo entendido, no sé exactamente en qué país es, que una de las maneras que ellos logran este compromiso de contenido, profundidad, es como que el profesor acompaña a los chicos desde primer grado hasta sexto grado. Entonces, no tienen que, es que el profesor del año pasado, ¿cómo que no lo dio? Que no sé qué, no, yo soy. Y yo puedo estar seguro de cómo voy avanzando. Mi problema es que cuando llegue hasta sexto grado ya debería dominar todo el contenido bien, pero puedo irlo graduando y ir avanzando en esta espiral. Sí, entonces eso de allí. Y el otro comentario que quería hacer de Pau, del sistema educativo alemán, ahorita un poco perdido de lo que era en mi época. Yo estudié en el colegio alemán y en mi época todas las matemáticas estaban en alemán. Los textos que nosotros usábamos era alemán. Yo jamás vi la matemática en español. Cuando yo di mi examen de ingreso en la ESPOL, no entendí el español, pues, en matemáticas, porque no estaba habituada, pero lo que sí yo recuerdo es que en primaria, quinto grado, por allí, había el conflicto de que, nosotros no sabíamos nada y el Abdón Calderón y no sé cuánto ya estaban por no sé cuántas cosas, la raíz cuadrada y todo. Entonces, como que nos sentíamos atrasados. Pero, cuando yo me gradué en esa época, nosotros vimos límites. Nosotros vimos álgebra lineal, nosotros vimos introducción a las derivadas y a la integral. Es decir, nosotros avanzamos muchísimo en comparación con otras instituciones y nosotros sí vimos geometría y demostraciones en geometría y cosas así. Entonces, al final, nosotros no es que habíamos visto menos contenido y sí habíamos visto más profundidad. Entonces, nuevamente esta idea del tiempo invertido en las primeras etapas para consolidar la idea del pensamiento crítico, la idea de discutir, mucho tiempo invertido inicialmente, y esa experiencia deben tener también ustedes, ¿no? Yo veo ustedes, por ejemplo, yo, Liz Celes, cuando veía sus clases, el tiempo que debe haber invertido como institución en general para que las chicas aprendan a conversar, a discutir, a opinar, fue grande. Sin embargo, una vez que ya han logrado eso, tú puedes hacer una pregunta como les pasa a ustedes y ya se genera el diálogo, porque ya se invirtió este tiempo, tal vez en los primeros años. De hecho, justo como yo decía en este cuadro que me llamó la atención, que es como una imagen congelada en el tiempo de cuarto grado que compartió Cali, y me encantaría mirar como qué pasa antes y qué pasa después, porque es lo que estamos viendo, este tiempo invertido en generar estas bases sólidas en toda la primaria, permiten que una secundaria pueda avanzar más rápido o que los chicos tengan las competencias que para inclusive pasar estos exámenes estandarizados. Lo mismo yo lo veía en las clases, por ejemplo, de cálculo avanzado, cuando yo tomaba en las clases de matemática en la universidad, frente al cálculo normal. El cálculo avanzado no avanzaba nada a nivel de contenido, pero sí muy profundo. Y si nos hacían un corte al inicio, estábamos muy atrás. Sin embargo, al final, y se llamaba avanzado, porque nos permitía entrar muy profundo en el entendimiento de conceptos, en el entendimiento conceptual, para que después cualquier fórmula, cualquier cosa pueda fluir mucho más rápido, y entonces siento como una especie de pendiente mucho más lenta inicialmente a nivel de contenido y mucho más fuerte a nivel de espacio. Celes, tienes que irte. Quería justo
Cali, no sé si, o ves la grabación después, porque de hecho ahora quería ya entrar en el tema de lo que vamos a hacer después. Entonces, si ya tienes que irte, asegúrate de mirarte estos 15 minutos posteriores que vamos a hablar de qué vamos a hacer, porque esta ya es nuestra última sesión de contenido de principios. ¿Ya? Muchas gracias por avisarme, estaré bien. Feliz Ya. tarde. Gracias por estar aquí. Bien, entonces, no sé si hay algún último comentario respecto a lo que hemos estado hablando hacia los cambios. Oigo esto de Margarita, es un conflicto, y veo a Fátima decir sí también, y a todos diciendo es un conflicto, y es un balance esto, manejar un conflicto de todo este cambio, de entender una educación más centrada en el estudiante frente a la tradicional, pero también todos los retos que esto demanda. No sé si hay algún último comentario al respecto, si no pasamos. ¿No? Yo tengo algo para compartir. Yo reflexionando en esta pregunta, considero la palabra de uso de la evidencia del pensamiento. Creo que la primera vez que profundizamos en este principio, me quedé más enfocado en la obtención de la evidencia, como cómo puedo sacar eso de los estudiantes, que todos opinan, que todos comparten sus ideas, sus estrategias, pero ahora ya estoy pensando más en ¿y qué hago con esto? ¿Cómo lo utilizo para llegar al objetivo de aprendizaje? ¿Cómo puedo usar el pensamiento de uno para fortalecer el pensamiento de los demás, de otro, ¿no? Esto es algo que yo estoy viendo ahora, que al principio pensando en, ok, ¿cómo lo saco las ideas o una idea de los estudiantes? Y ahora cómo los... es como arte un poquito, como juntar todo y ver el orden y conectar representaciones y tener un estudiante explicando esa parte para que todos puedan avanzar con su aprendizaje. Gracias, Cali, por compartir. Me recordaste la idea de la evaluación como la evaluación por evaluar, o como para simplemente sacar la información y ahora qué. ¿Qué decisiones se toman o qué hace el docente con toda esa información que obtuvo? Entonces, claro, el segundo paso, y definitivamente tiene sentido que sea el segundo paso, porque no puedes tomar decisiones con algo que no has obtenido todavía. Entonces, y es o por lo un menos buen las decisiones ya proceso. informadas. Ajá, y creo que como para los profesores, cuando estamos aprendiendo de esto, solo hacer la pregunta ¿por qué? Explícame cómo sabes o qué existe. Eso es bueno que el estudiante va por ese proceso, pero es mejor aún cuando lo pueden conectar con lo que hace alguien más o avanzar juntos como grupo también. Ok, estamos. Entonces, bueno, con eso hemos terminado de revisitar los principios de tanto los de Mafkine, que estaban alineados con cada uno de los principios del libro de la NSTM, con los 8. Y ahora me gustaría entrar en conversar sobre este módulo, tomarnos un tiempito. Yo sé que Cali quiere compartir un poco del por qué nos interesa avanzar hacia qué vamos a hacer con el uso de la evidencia que hemos tratado de alguna manera de obtener de parte de ustedes frente a este progreso. Escuché esto que escuché, por ejemplo, de Margarita y de todos ustedes decir, hay un conflicto y nos gusta también saber qué está pasando, cómo podemos manejar estos conflictos, porque hay veces que todos nos sentimos en este punto en el que decimos, qué lindo que está lo que dice el texto, pero ya la práctica, hay algunas cosas que me generan mucho conflicto. Entonces, tiene sentido todo lo que está diciendo y veo que en países sucede, es muy difícil luchar e ir contra corriente, y entonces volvemos a la parte que hemos hablado nosotros desde la idea del objetivo de este módulo, cómo este módulo nos está sirviendo a nosotros, cómo nos ha servido a nosotros, y si vale la pena seguir con estos módulos de esta manera, qué cosas definitivamente tenemos que cambiar. Entonces, Cali, no sé si te dejo a ti para hablar de eso primero, ¿quieres? Sí, está bien. Lo que quería comentar o como pedir de ustedes tiene que ver con
esa idea de que este grupo y ese programa son piloto y sé que es algo que hemos dicho muchas veces, que Pau y Fátima han repetido bastante de como, ok, si algo no va bien, que nos comunican por favor para poder hacer cambios y aprender MathKind desde la experiencia de ustedes y agradecemos muchísimo su colaboración y participación y como disposiciones en poder comunicar abiertamente con nosotros y también para pensar en cómo evidenciar el impacto del programa. También quiero como repetir y reforzar lo que ya han escuchado muchas veces y explicar un poquito del porqué de este lado de como el liderazgo de MathKind. Y para ser honesta, MathKind hasta ahora ha podido hablar un poco de cuántos profesores asistan a nuestros programas, cuántas horas pasamos juntos, a veces cuántos estudiantes enseñan ellos, como estos tipos de resultados que son como de qué hacemos y a veces también de decir, ¿y ellos les gustaron o no? Pero no hemos podido hablar como organización del impacto que llega hasta los estudiantes. Si hay un cambio en la vida profesional o la práctica profesional de los docentes quien participa en nuestros programas. Y como organización estamos en un poquito de en un punto clave donde como sin esta información no podemos llegar a ser la organización sostenible que queremos ser. Por ejemplo, los fundadores, es como donantes o fundaciones que dan fondos, siempre están pidiendo ¿y cuál es el impacto? Y nosotros no tenemos estos datos, pero estamos en el proceso ahora de ver cómo vamos a conseguir estos datos y comunicarlos con los demás. Entonces, les pido que en esta parte de evidencia, que sí toman un tiempo para ser honestos. No es que quieren que o no estamos pidiendo que muestran que han sido un cambio si no han tenido este cambio realmente, ¿no? Porque hasta poder decir, mira, en este programa hicimos todas esas cosas y esto es el cambio o que no fue un cambio y porque no fue un cambio estamos haciendo, tomando esos pasos para mejorar, para adaptar. Esto es completamente bien, pero lo que desde el punto de MathKind no podemos seguir diciendo no tenemos esa información. Solo podemos decir que hicimos, pero no que salió de lo que hicimos. Entonces, quería compartir eso un poco y pedirles a ustedes aquí y los que también ven la grabación de como desde mi corazón es muy importante para nosotros empezar a poder evidenciar un poquito más y agradecemos muchísimo el apoyo, el tiempo que ustedes dedican en comunicar con nosotros. Mira, me ayudó por eso o no me ayudó, no cambié nada. Eso también es bueno para saber, pero lo que sí como organización necesitamos es saber qué pasa después de los programas o por los programas y no solamente qué pasa dentro de los programas. Y si tienen preguntas, estoy abierta también. Es decir, yo creo, Cali, que ahí hay un problema del marco temporal. Es decir, cuando tú terminas un taller, un curso, lo que sea, es muy difícil que tú puedas tener una medida del impacto. Tú puedes tener resultados, como dices aquí, tantos hicieron, etcétera, etcétera. El impacto se ve a lo largo del tiempo. Entonces, una cosa importante que me parecería interesante es crear el compromiso de que cada vez que en nuestra práctica, en nuestra situación, nosotros nos recordemos, apliquemos, consideremos, entonces se reporte y se le diga, mira, esto justo que me pasó aquí es lo que permitiría ilustrar tal y tal cosa.
Te digo porque es un poco lo que hago yo en mi curso, ¿no? De álgebra lineal, por ejemplo, ¿no? Ya yo le tomo los exámenes y cosas así, pero supuestamente esa es una base que le debe permitir al estudiante progresar en otros cursos. Entonces yo hago un compromiso con los estudiantes y le digo, mire, yo quiero que si ustedes hacen, no sé, una entrevista para Google, o si ustedes hacen un trabajo en sistemas, y donde ustedes han aplicado, donde ustedes les ha servido, donde ustedes se acuerdan, por favor escríbanme. Porque eso, en primer lugar, me va a permitir a mí retroalimentar y decirle a los que están pasando ahorita, miren, este estudiante que fue mi alumno acá, mire, lo utilizó, lo aplicó, etcétera, etcétera. Y también puedo tener una medida del impacto, del residuo, ¿no? Porque a veces la mayoría de los estudiantes, de nuevo, no van al curso solo para aprender, sino que van para probar. Y si yo voy para probar, apruebo, quemo los libros y ya no quiero saber más del asunto. Pero lo importante es lo que queda, ¿no? El residuo. Entonces, uno puede tener al terminar el curso una cierta medida del resultado, pero el impacto se ve a largo plazo. Nosotros hace poco terminamos un cuestionario de las personas que nosotros trabajamos en Monte Sinaí en el 2017, 2018. Entonces estamos hablando de 4 años después. Y la idea era un poco qué es lo que han continuado haciendo, si les sirvió o no les sirvió en la época de la pandemia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el impacto se ve con el tiempo. Estoy totalmente de acuerdo, Margarita, y de hecho lo que tú acabas de decir fue parte de nuestros objetivos al crear este espacio de participate, donde podamos como tener un lugar donde alojar esto que tú estás diciendo. Entonces, de hecho, qué bueno que lo mencionas. Voy a compartirles un poquito para poner también como ya en contexto lo que está diciendo Cali y lo que acabas de decir, Margarita. Cuando diseñamos el plan piloto número 3, justamente el módulo 3, parte de la idea de crear un espacio aquí era porque en la reglamentación suya mismo era como si necesito ir a algún lugar, no quiero que queden en los correos botados, queremos alojar los pensamientos acá. Y hemos logrado un poquito, si ustedes van acá a una de nuestras discusiones, en cada vez tenemos un poquito comentado por aquí, un poquito por acá, tal vez no como hubiésemos querido, sin embargo, ya hay un inicio de este diálogo y lo que dijiste, Margarita, de este es un lugar donde podemos alojar estos pensamientos. Entonces, también sabemos que no funciona así el cerebro ni nada de lo que hacemos de manera como hoy principio 1, principio 2, ¿qué voy a hacer o qué hice en esta semana el principio 1 y el principio 2? Porque no funciona así. Entonces, pensando justamente con que el aprendizaje se va dando de manera interconectada y que hay momentos que usamos más un principio que otros o una parte de lo que aprendemos que otro, a mí me gustaría que nos podamos tomar cualquier momento durante este mes o el siguiente inclusive de reflexión sobre si hay algo acerca de un principio en particular que yo no compartí en su momento y todavía lo quiero hacer, justamente por lo que dices, Margarita. Tal vez ahora no pensé, pero ahora se me ocurrió algo del principio 2 que hablaba sobre la toma de decisiones o el principio 1 que hablaba de planteamiento de metas, qué sé yo, cualquier cosa. Puedan ustedes sentirse libres de revisitar cualquiera de estos espacios de diálogo y compartir esas pequeñas cositas de evidencia. Si algo que no lograron poner y que todavía está en su cabeza, nos gustaría que se tomen ese tiempo de hacerlo. Pero así como tú también hablaste, Margarita, de lo importante de que no se convierta en un checklist de cosas para pasar, ¿no? Nosotros pusimos aquí una lista de como requisitos, pero no queremos llamarlos requisitos porque no queremos pensar que este módulo se convierte en una cosa donde dicen, participe en todas las sesiones, sino esta no participé, entonces ya no tengo mi insignia, porque no se trata de eso. Entonces, pensamos que esto podría ser originalmente cuando ponemos aquí de asistir y participar, o mirar o participar en una sesión del módulo 1, o dejar algún comentario por lo menos en las 5 discusiones, o la encuesta final que estamos trabajando en ello, que sí les pediría que nos den un poco de reglamentación en esa encuesta cuando la apliquemos. Más allá de cumplir un checklist de todo lo que se puede hacer aquí, queremos que se centren en este último pasito que tiene que ver con compartirnos su reflexión y en mandar una evidencia.
de lo que sea. Porque así como hablamos de que esto se da en el tiempo, ustedes son el grupo piloto que más tiempo ha estado con nosotros de manera general. Estamos hablando de 3 módulos, entonces cualquier aprendizaje dado a lo largo de estos 2 años de trabajar en conjunto puede verse evidenciado de alguna manera en sus clases. Entonces, por eso yo también hoy pregunté como, ¿y cómo cambió? Y así sea lo que tú hablaste hoy día, Margarita, de cambió porque ahora estoy en conflicto, pero escrito y puesto, y esa es la razón por la que estoy en conflicto. Esta es parte de mi diálogo, nos permite tener un poquito más, porque ustedes son el grupo que más ha estado con nosotros a nivel de continuidad también, a nivel de, ya llevamos algún tiempo, ya cuando hoy día dije, vamos a hacer una actividad de rompehielos, y dijeron, no, pues ya nos conocemos, ya que hielo. Es porque eso es grande, eso es maravilloso, ese es un gran logro de este grupo. Y quisiéramos, o creemos que sí es un momento importante de poder hacer esta pausa y esta reflexión. Y por eso es que Cali mencionaba hace un ratito de todo esto, de todos los requisitos que pusimos aquí, en realidad no nos interesa que se pongan a llenar las discusiones que no llenaron o que compartan algo solo por cumplir algo, si es que, porque yo sé que todo el mundo está conflictuado, que tienen cosas, que esta no es su prioridad laboral, por lo tanto no tiene sentido que se convierta en un tema de cumplir algo, ¿ya? Pero sí pedimos especial atención a trabajar en algo, una pequeña evidencia, la que sea, así sea, no tengo ninguna, pero por lo menos tómense el tiempo de reflexionar lo que Margarita tú dijiste. En toda mi experiencia, desde que empecé en el módulo, sea desde el módulo 2 o sea desde el módulo 1, ¿qué cambió debido a la interacción en estos módulos, debido a la lectura que he tenido, debido a lo que me compartió Celes, lo que me dijo Yoli, lo que me dijo Cali, lo que me compartió Fátima, o mirar la clase de Sandra, lo que sea que haya sido producto de este programa, lo puedan reflexionar y pensar y compartir. Entonces, si algo queremos como producto final, porque creemos que es un buen momento de hacer esta pausa y decir, ok, ya llevamos un tiempo, son 2 años, tal vez no sean los 4 años que quisiéramos como ver un súper impacto, pero creemos que ya estamos en la capacidad de mirar un pequeño impactito de lo que sea que haya cambiado frente, como tú dijiste, Fátima, antes me pasaba esto y ahora ya me pasa esto. Como dijo Cali, me centraba en la obtención y lo que cambió es que ya ahora que ya obtuve pensamiento, ahora me interesa saber qué hago con ello. Ese fue mi cambio. Ese fue lo que yo logré acá. Entonces, este punto es quizás el más importante en el que queremos hacer hincapié ahora. Ya estamos sobre tiempo. Entonces, volviendo simplemente a decir, si hay algo que quieran ir a las discusiones pasadas, pero porque quieren compartir, porque yo no estuve en la discusión, vi la grabación de la sesión 2 y nunca tuve el tiempo, está abierto, no es que está cerrado, está abierto, vayan de nuevo a la discusión, dejen lo que quieran compartir donde crean que deban compartir, pero sobre todo enfoquémonos en el último espacio de esta evidencia. Y como ya hablamos la última vez acerca de que no nos gusta trabajar de manera sincrónica, me gustaría que por lo menos utilicen el tiempo para pensar qué quieren compartir. Y la última sesión de cierre, en la que vamos a hacer esta última dinámica final, poder dedicarnos a compartir esa evidencia, pero que no lleguemos a la sesión de cierre sin haber reflexionado qué queremos compartir para recién empezar a trabajar. Entonces, si hay una mini tarea final para dar por terminado este módulo, es que piensen en esa pregunta. ¿Qué cambios han habido? ¿Qué cambios hubo, así sean chiquitos? O si no hubieron cambios, con la misma honestidad, no tuve ningún cambio, esto no fue lo que impactó en mí, podemos tomar decisiones acerca de los programas y poder también saber si seguimos buscando financiamiento, no buscamos financiamiento, qué vamos a hacer con los módulos siguientes, paramos con módulos siguientes, nos quedamos solo en un módulo de reflexión y no continuamos hacia este apply que hemos tenido acá. Entonces, todas esas reflexiones, todas esas dudas, todos esos comentarios nos vienen muy bien de ustedes, que son los que han sido parte de este programa y que nos permiten ser mejor de verdad, honestamente. Entonces, si algo pedimos es esto, último, que sea parte de la evidencia de lo que quieren dar y de la retroalimentación que nos quieren dar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Porque sé que estamos ya sobre tiempo. ¿No? Entonces, tarea importantísima es que de aquí a la siguiente reunión, que es en un mes, que ya está puesta creo que un mes, en mayo es la última de cierre,
vengamos con algo, lo que sea, que ese algo sea para ustedes esa evidencia de aplicación de lo que aprendieron en este módulo, en el módulo anterior, en el primer módulo, en lo que sea, para poder compartir. O no hay nada y poder decir, ok, no hay nada, esto no me sirvió, y poder tomar decisiones. ¿Ya? Más la encuesta de cierre que siempre nos da justo sacar estos outputs, estos números de decir, me gustó, no me gustó, me sirvió, no me sirvió, pero netamente temas de números estadísticos finales. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, yo sé que es tarde, me pasé 4 minutitos, perdonen, y espero que tengan una linda tarde si no hay más preguntas. Ok. Entonces, ¿se supone que lo subimos allí en Participate o en dónde lo subimos? La idea es que vengas pensando y reuniendo esa evidencia, Margarita. Tienes Ya. de aquí un mes a decir, aquí usé. Entonces, eso que tú estás haciendo ya, este es el trabajo ahora. Reunir esa evidencia durante este mes para que en la siguiente sesión vengas con algo y lo puedas trabajar aquí con nosotros en la sesión, para que no tenga que ser como de deber y autónomo, sino el trabajo es pensar, decir, ok, ¿qué he notado? Y entonces ahora, ya que ya he notado, tratar de recuperar esa evidencia para poder subirla, sea ahora voy a tomar fotos, o ahora voy a compartir un plan de clases, o ahora voy a poner este video donde tengo algo que ya hice, o lo que sea que para ustedes es una evidencia de pensamiento y de utilización de lo aprendido, igual que una reflexión que está ahí, que solo es qué ha cambiado, cómo utilicé, dónde estoy, qué diferencias hay, o sea, todas esas preguntas simplemente de reflexión, que tampoco se trata de responderlas una por una, sino que solo guíen el pensamiento. ¿Ya? Entonces, tarea, pensar y empezar a recopilar información. O sea, para obtener la evidencia y la reflexión y el subirlo lo hacemos la última sesión. ¿Ya? Estamos. ¿Ok? Gracias, chicas. Chao, chao. Gracias. Que les vaya bien. Tarde. Buenas tardes.